Dios nos bendiga, hermanos, y en esta mañana el deseo de nuestro corazón es que esta palabra pueda ser escuchada y entendida, y sobre todo recordar lo que la iglesia allá en Berea hacía. Es algo saludable para todos nosotros. Dice allí en Hechos 16, versículo 11 a 16. Y estos, hablando de la iglesia allí en Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día a ver si las cosas estas que se mencionaban allí eran así. Y esto es algo que nosotros debemos de hacer. Si tenemos la oportunidad de recordar las citas o los textos bíblicos, ¿verdad?, o anotarlos, y pues hagámoslo. Sobre todo que tenemos la facilidad o el gran privilegio, ¿verdad?, de que esto está grabado. Gracias a las redes sociales, va a todo el mundo, a todas partes, donde le busquen ahí. Y es mi deseo, ¿verdad?, que mis hermanas, mi hermano, está difícil, ¿verdad?, pero que mis hermanos escuchen la palabra de Dios. Porque es importante, nuestra salvación, va el destino eterno. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, vino precisamente para darse a conocer y para que los judíos, todo el pueblo de Israel, lo aceptara como el Mesías, que ellos estaban esperando por siglos, estuvieron esperando al Mesías. Pero cuando vino no lo recibieron. Dice allí el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11. Pero tuvo muchos enemigos y buscaron siempre la perdición del Señor. Y terminó siendo aprendido y siendo juzgado. Aunque el Pilato, que era el que tenía ahí el mando prácticamente, él podía lo quería dejar en libertad, pero tenía miedo de los judíos, tenía miedo de que le acusaran con el emperador y él perdiese su trabajo o incluso perdiese su vida. Así que les hace caso a ellos, ¿verdad? Dice la Escritura ahí en el Evangelio de Mateo, tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan hablan del juicio de Jesús, y se complementa el Evangelio de Juan con los sinópticos de todo el proceso del juicio del Señor. Y él lo quiere dejar libre, pero los sacerdotes, el Sanedrín, influyeron en la multitud para que ellos pidieran la muerte de Jesús. Pilato les da una salida. Aquí está este hombre que es asesino. ¿A quién quieren que suelte? ¿A este Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 27, ¿verdad?, que el pueblo, influido por los sacerdotes y el Sanedrín o los ancianos, ¿verdad?, pidieron la muerte de Jesús. Pidieron la libertad de Barrabás. Y entonces Pilato hace la pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esta es una pregunta que, aunque fue directamente dada allí al pueblo de Israel, a los que estaban allí donde estaban juzgando a Jesús, esa pregunta trasciende el tiempo y llega hasta nuestros días, llega a nuestros momentos, y la pregunta sigue siendo vigente: ¿qué vamos a hacer
de Jesús el Cristo. ¿Qué vamos a hacer? El Señor Jesucristo vino a este mundo por el designio de Dios para hacer ese gran sacrificio de manera que todos los que acepten a Jesucristo pudiesen alcanzar la salvación. Es el designio de Dios Dios quiere la salvación de todos, no nada más de unos cuantos. ¿Sí? El hombre fue creado para vivir junto con Dios, no estar separado de Dios. Por eso el hombre es la corona de la creación de Dios. Y primero Dios le creó el mundo, bueno, todo el universo, todas las cosas, ¿verdad? Y luego fue adornando el mundo, ¿verdad? Con los animales, con el mar, con las aguas, con las plantas, etcétera. Y luego le planta un huerto y allí pone al hombre, ¿verdad? Ahí pone al hombre para estar en la presencia de Dios. Pero estaba condicionado, sabemos nosotros esta historia. Pero desde la eternidad tenía Dios el propósito de que el hombre se salvara. El apóstol Pedro lo menciona ya en el capítulo 1, su primera carta, y versículos 18, 19 y 20, bueno, del 17 y todo eso, ¿verdad? Pero dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí? Porque el apóstol Pedro, cuando escribe a la iglesia que está allá en la dispersión, escribe a la iglesia, ¿verdad? Pero van muchos judíos que están en la dispersión, y les dice, ¿verdad? Ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres. Dice, no con metales preciosos, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, preparado desde antes de la fundación del mundo. Allí miramos nosotros ese plan de Dios, ¿verdad? Ese plan en el que incluía toda la humanidad. Dios quiere la salvación del hombre, pero no todos se van a salvar. El profeta Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y lo miramos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos una buena asistencia a pesar del COVID, ¿verdad? Aunque aparentemente fue un duro golpe de Satanás para la religión, para se predicara la palabra, al contrario, fue una manera en la que ahora la Iglesia de Cristo en todas partes tiene programas, tiene predicaciones, tiene enseñanzas, tiene clases que van hacia todo el mundo. Nosotros tenemos acceso y oímos a un hermano o a otro, ¿verdad? Allá en Panamá, lo oímos en Houston, lo oímos aquí en Brownsville, en Laredo, en Monterrey, en muchos lugares, ¿verdad? Oímos la predicación de la palabra. Satanás creyó que cuando Jesucristo fue crucificado, él había vencido. Probablemente creyó eso, eché a perder el plan de Dios, el designio de Dios. ¿Sí? Pero Dios había dicho allá en Génesis 3:15, ¿verdad? Después de que le dice a la serpiente lo que va a suceder con ella, que va a arrastrarse sobre su pecho y va a comer polvo y le dice a la mujer, con dolor vas a dar a luz a tus hijos, ¿verdad? Y luego a la serpiente le dice, ¿verdad?, que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿verdad? Dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, y dice, tú le vas a herir en el calcañar. ¿Sí? Y esto se cumple el día que Jesús fue crucificado, cuando Él murió, ¿verdad? Satanás creyó que
había vencido totalmente al Señor, pero Él resucitó por el poder de Dios. Es decir, se le quitó el poder al pecado. El aguijón que causa la muerte, el aguijón del pecado que causa la muerte fue quitado. Y gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en aquella cruz, nosotros alcanzamos salvación. Y familiares, amigos, desconocidos, miembros de la iglesia que estén flaqueando, que estén debilitándose, es una exhortación que hacemos todos los que tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios, para que permanezcan firmes, permanezcan fieles. Porque el pecado nos separa de Dios. El domingo pasado hablábamos del pecado, ¿verdad? Cómo cuando Pablo hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces él sigue diciendo, ¿verdad?, que todos los que hemos muerto al pecado, pues ya no vamos a vivir en el pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, el apóstol Juan dice en su carta que somos pecadores, que caemos en pecado, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ir a Dios y pedir el perdón cuando nos arrepentimos. Y miramos la diferencia entre vivir en el pecado y caer en el pecado, ¿verdad? Nosotros en un tiempo vivimos en el pecado, pero alguien nos predicó, alguien habló del Evangelio y gracias a Dios aquí estamos. Gracias a Dios por ello. Pero el pecado separa al hombre de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, puedes venir a Dios en oración, como lo manda, lo manda el apóstol Juan, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces las Sagradas Escrituras hay que escudriñarlas, hay que leer, cada día hay que alimentarnos de la palabra para tener en cuenta esa pregunta que Pilato le hizo a la muchedumbre allá en Jerusalén en aquel año 33, ese año en el cual fue juzgado Jesús, ¿verdad? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haréis de Jesús llamado el Cristo? Ellos dijeron, crucifícale. Ahora el hombre no dice que lo crucifiquen, pero quítalo de mi vista, apártalo, que se aparte de mí. Sí creen en el Señor, creen que es el Hijo de Dios, pero mencionábamos y en otras ocasiones se ha dicho, ¿verdad?, no basta solamente creer, sino que hay que creer, hay que obedecer la palabra de Dios. Dios da el modo de que se cumpla el destino de Él. Dios nos dice cómo podemos salvarnos, pero el que nos diga y que sepamos nosotros cómo salvarnos, no nos salva. Tenemos que actuar en consecuencia. Así que debemos de reconocer a Jesús. Ese fue todo el propósito de la venida de Jesús o de Dios hacerse hombre, ¿verdad? Despojarse el Señor de su divinidad y venir a este mundo naciendo por medio de aquella mujer, la Virgen María, ¿verdad?, la cual Dios escogió con ese propósito. Fue un gran privilegio para esta mujer, esta jovencita, ¿verdad?, que por medio de ella vino el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el propósito en su ministerio de Jesús es que le aceptaran como el Mesías, como el Cristo. Ese fue el propósito de todo su ministerio. Todo el Antiguo Testamento está señalando hacia Jesús. Y el Nuevo Testamento nos habla de ese Jesús, nos habla del Evangelio,
nos habla de la vida de Jesús, nos habla de sus enseñanzas. No era simplemente, o como tenían algunos pensaban que era un taumaturgo, ¿verdad? Es decir, una persona capaz de hacer cosas asombrosas, ¿verdad? Cosas milagrosas. No era solamente eso. Él era el Hijo de Dios. Él mandaba en todo, en la naturaleza, ¿verdad? En las enfermedades, en la muerte, en la ceguera, en la sordera, en los hombres que no podían caminar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Jesús estaba en su ministerio, vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos algún otro? Porque nos mandó Juan, que está encerrado allá en la prisión, ¿verdad? Nos mandó que te preguntásemos esto. Y el Señor les dice: díganle a Juan, ¿verdad?, que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los tullidos caminan, son resucitados los muertos, y si a los pobres les es predicado el Evangelio. Entonces todo eso vino a hacer el Señor para que le reconociesen como el Hijo de Dios. Pero ¿qué hizo la gente? La gente le despreció. Y de tal manera que el Señor quiere asegurarse de que sus discípulos, ¿verdad?, o sus apóstoles, en este caso de los discípulos escogió 12, dice Lucas capítulo 6, versículo 10, ¿verdad?, que oró, pasó toda la noche orando, y de los discípulos escogió a 12 y les llamó apóstoles. Y ellos que iban a tener el trabajo de evangelizar, esos 12 hombres, ¿verdad?, los lleva allá en Cesarea de Filipos, y ahí los tiene en un lugar, ¿verdad?, solamente ellos, y él quiere asegurarse de que ellos saben quién es él. Y les pregunta: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16, versículo 13 en delante. Y ellos le responden, ¿verdad? Pues dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, dicen que eres Jeremías, dicen que eres tú alguno de los profetas. Bueno, eso dice la gente que ha sido alimentada por mí, la gente que ha sido sanada por mí, la gente que ha visto todas estas maravillas que he hecho. Pero ustedes, ¿quién decís que soy? Y Pedro, adelantándose a los discípulos, a sus condiscípulos, le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de tener toda la palabra revelada. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Jesús, tocarle a algunos de ellos, oír sus enseñanzas, luego mirarlo en la cruz, todo sangrante, todo destrozado, todo castigado, blasfemado, ¿verdad?, y teniendo miedo. Y luego ven que muere, o cuando menos saben que muere, y que es bajado de la cruz y que es sepultado. Ellos creían, los apóstoles sobre todo creían, pues ya nosotros esperábamos que Él era el que había de venir. El primer día de la semana, después de la muerte, siguió el primer día de la semana, el domingo, por decirlo de esta manera, y él va caminando con dos y les dice: ¿por qué están tristes? Lucas capítulo 24, ¿por qué están tristes? Desde el versículo 12 en delante, ¿verdad? Y le responden: ¿eres tú el único extranjero que no sabe de las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y ahí les reprocha, ¿verdad? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las Escrituras dicen acerca de mí. ¿No era necesario que el Cristo padeciese? Dice, y comenzando desde esta Escritura, les abrió las Escrituras, hablando de los salmos, hablando de los profetas, hablando de Moisés, les abrió las Escrituras.
y luego después les abre el entendimiento. Nosotros tenemos toda la Escritura, todo el plan de Dios. No se les olvide un paréntesis aquí, ¿verdad? Que estamos leyendo cada día las Escrituras para el 31 de diciembre, si Dios lo permite, habremos leído una vez más en este año toda la Biblia. Pero además de leer, por leer toda la Biblia, leemos, estudiamos, tomamos nota, para poder hablar de estas cosas que nosotros nos agrada y nos gusta hablar de ello. Qué privilegio de hablar de Jesucristo. Qué privilegio de hablar del apóstol Pablo, de hablar de los evangelios, de hablar de Juan, de todas esas cosas que están ahí, exhortándonos a nosotros, ¿verdad? Y tener presente esta pregunta: ¿qué voy a hacer de Cristo? ¿Qué voy a hacer de Cristo hoy? No mañana, hoy. ¿Qué voy a hacer de Cristo hoy? ¿Le voy a seguir siendo fiel? Hoy. Mañana no existe mañana. Pero si Dios nos permite el día de mañana, ¿verdad?, también serle fiel ese día. Cuando el pueblo de Israel venía de la esclavitud, venía de Egipto a la tierra prometida, y Moisés está ya por morir, Dios le ha dicho, ¿verdad?, que tú no vas a entrar en la tierra prometida. Y en el último mes, en los últimos 30 días, ¿verdad?, da 3 discursos. Esos 3 discursos vienen siendo prácticamente el libro de Deuteronomio. Y en el segundo discurso, me parece que en el Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12 y 13, me parece, Moisés está exhortando al pueblo, ¿verdad?, porque dice: voy a morir y se van a ir tras otros dioses, ¿verdad? Y les exhorta ahí en el versículo 12 del Deuteronomio 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Que le ames, que andes en sus caminos, que lo tengas, que guardes todos sus estatutos y decretos que yo te prescribo hoy. Eso le preguntó a Jesús también en su ministerio un fariseo. Me parece que es el capítulo 22 de Mateo, cuando vino aquel fariseo preguntándole a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento que existe, que hay? Y Jesús le responde: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: en estos 2 mandamientos se cumplen la ley y los profetas. 22, versículo 37 de Mateo. Que es lo mismo que Moisés les responde, o que les exhorta al pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer de Cristo hoy? Permanecerle fiel, permanecer fiel. El Señor les dice: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Le dice a los apóstoles. Y Pedro se adelanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros venimos a ser parte del cuerpo del Señor, bueno, vivía en el mundo, pertenecía al mundo, estaba alejado de Dios, sin ninguna esperanza, no tenía nada que ver con la ciudadanía en los cielos. Pero alguien me habló del evangelio. Bueno, varios, no solamente alguien, varios me hablaron del evangelio allí en la congregación de San Borja, allá en la Ciudad de México, hace 60 años. Me hablaron, ¿verdad? Y ahí están conmigo, ¿verdad? No era la primera vez que oía yo del Señor, por supuesto. Yo en mi niñez era metodista y leíamos la Biblia, nos aprendíamos algunos versículos, nos daban clases,
¿verdad? Pero hasta allí. En realidad no entendíamos mucho. Yo de joven tampoco entendía gran cosa del Evangelio. Y es por eso que yo quiero que escudriñen, así que sean como los de Berea. A mí yo no entendía cómo eran los de Berea, ¿verdad? Pero yo anotaba, ¿verdad? Anotaba citas, ¿verdad? Y como yo hacía la letra muy chiquitita, ¿verdad? Hasta en un boleto que me daban en los camiones, ¿verdad? Que no traían que escribir, allí escribía algo cuando estaba oyendo una clase allá después acá en Las Mitras, allá en Monterrey. ¿Qué vamos a hacer de Cristo? No nada más oír acerca de Él, no nada más de creer en Él, no nada más quedarnos como los judíos en tiempos de Jesús, pues dicen que tú eres que tú eres aquel, que tú eres más allá, que tú eres alguien que tiene ese poder de hacer cosas milagrosas, es decir, un taumaturgo, ¿verdad? Que se le llama, alguien que hace cosas que, ay, ¿cómo le hizo este hombre o esta mujer? ¿Sí? No, Jesús era más que eso. Jesús es más que eso. Jesús es el Señor. Cuando Pedro termina su predicación allá en Hechos 2:36, después de que les explicó Pedro, esa parte ese sermón que está escrito por Lucas, que es un resumen de todo lo que habló Pedro y que hablaron los demás también, ¿verdad? En el versículo 36 les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero ya les dijo que él no iba a ver la muerte, que su alma no iba a quedar en el Hades, su cuerpo no iba a destruirse, ¿verdad? No dejarás que mi cuerpo vea corrupción, no dejarás mi alma en el Hades. Dice David que Jesús desciende de David como rey, ¿verdad? Dice, allí está la tumba de David, pero este Jesús, el Señor, le resucitó. Y resucitó para que nosotros pudiésemos tener vida. Tenemos que escuchar el Evangelio, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo. Pero no basta con escucharlo y con creerlo, sino que es necesario obedecerlo. Muchos religiosos, metodistas, bautistas, pentecosteses, etcétera, de todos los grupos religiosos que hay, saben de esto, pero a veces se quedan en un solo versículo, ¿verdad? Y no ven el contexto, ¿verdad? No ven todo lo que encierra la enseñanza de Dios. Hay que obedecer. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Él les dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál era ese mandamiento? Era el mandamiento del amor. Pero ese ya estaba, el mandamiento del amor ya estaba. Y sin embargo Él dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿En qué consiste ese nuevo mandamiento? En que les dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en 1 Juan capítulo 5 y versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que manda? ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Para venir a ser parte de Él. Él menciona ya en Marcos capítulo 16, en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, en Lucas capítulo 24 y versículo 47, ¿verdad? Está mencionando lo que la gente, lo que los cristianos, lo que los discípulos deben de hacer. Predicar el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados,
Y luego Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice que los bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y todo eso se cumple después de esa resurrección de Jesús, 7 semanas después y un día más, ¿verdad? Después de la muerte, más bien de la crucifixión, viene el Pentecostés y allí se establece la iglesia. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Se estableció en Jerusalén, siguiendo los años que ahorita estamos, según esto, en el 2020, ¿verdad? En el año 33 se estableció la iglesia, en el primer siglo, en el año 33, ¿verdad? Un domingo, primer día de la semana, Pentecostés, ese día, ese Pentecostés cayó en un primer día de la semana. Y se empezó a predicar como a las 9 de la mañana. Y como a las 12 yo creo estaban bautizando esa tremenda cantidad de personas que respondieron, ¿qué van a hacer de Jesús llamado el Cristo? Obedecerle. Y se bautizaron. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Hechos 2:37. Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que hicimos cada uno de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí. Hay algunos que todavía necesitan bautizarse, es que están oyendo, ¿verdad? Pero no basta con oír, están creyendo también, pero no basta con creer, sino que hay que obedecer. Hay que oír el Evangelio, hay que creerlo, hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo, ¿verdad? Hay que bautizarse. Muchas personas se analizan a sí mismos y dicen, no, es que yo no voy a poder hacer eso. Dios te da el querer como el poder. Filipenses 2:13, ¿verdad? Él da el poder. Dios nos da a nosotros las cosas fáciles. Dios hizo ya todo lo difícil. ¿Qué es eso todo lo difícil? Venir a este mundo en su Hijo Jesucristo y morir en la cruz para pagar la deuda de la humanidad a Dios. La deuda de la humanidad a Dios es la muerte. La ley exige la muerte del pecador y como todos somos pecadores, ¿verdad? Pero como el hombre nunca podría pagar la deuda solo, ni juntándose toda la humanidad al mismo tiempo y ofrecer un sacrificio, nunca podría pagar la deuda. El Señor lo ha hecho. El Señor lo ha hecho por nosotros. Según de Corintios capítulo 5 y versículo 21, ¿verdad? Leemos allí que el apóstol Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. Y la justicia de Dios es cumplir su palabra, llevar la palabra a cabo. Esa es la justicia de Dios. El Señor nos está hablando, cuando venga el juicio, Él nos va a dar en justicia lo que nosotros merecemos. Eso es diferente de la justicia de Dios en cuanto a su palabra. Y lo miramos una vez más para que lo entendamos. Nuestro Señor Jesucristo no necesitaba bautizarse por Juan.
¿Se acuerdan ustedes que va con Juan el Bautista? Y si quiere, y va para que lo bautice. ¿Y qué hace Juan? Y dice, no, tú no tienes que bautizar. Yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le responde, deja para que toda la justicia de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque cumplimos la palabra. Bautícese, arrepiéntase, crea, oiga, vayan y prediquen. Hablando allá como el apóstol Pablo escribe a los romanos, ¿verdad? Cómo se va de adelante hacia atrás, ¿verdad? ¿Cómo oirán si no a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Bueno, empieza con ¿cómo van a clamar? ¿Sí? Tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que obedecer el Evangelio, tenemos que permanecer en el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 2, en el versículo 2, o el versículo 1 y 2, ¿verdad? Les dice Pablo, ¿verdad? Que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, y en el cual también perseveráis, si no creísteis en vano. Pablo les está escribiendo eso a los corintios. La iglesia en Corinto, todas las congregaciones que había en Corinto, tenían diferentes problemas. Pareciera que era una de las congregaciones con más problemas que había. Había divisiones, había abusos en la mesa del Señor, había en la conducta de uno con otro también había injusticias, ¿verdad? Y Pablo les reprende, ¿verdad? Y les dice cómo es que tienen que acudir a un juez mundano para que les arregle su asunto cuando ustedes son cristianos. ¿Sí? Había problemas, muchos problemas de índole en la mesa, abusos en la mesa del Señor, de incesto también, ¿verdad? Y Pablo les tiene que escribir fuerte, ¿verdad? Para decirles, ¿verdad? Cuando llega esa carta a Corinto y luego la llevó Timoteo y luego Timoteo se regresa y encuentra a Pablo allá en Macedonia y le dice el efecto que causó su carta, escribe la segunda carta, ¿verdad? Pero él va para allá, para Corinto, pero está tan gozoso y contento, ¿verdad? Porque ellos supieron qué hacer con Jesús el Cristo. Les escribe la segunda carta a los corintios, ¿verdad? Después él llega allí a Corinto. Pero, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de Jesús el Cristo? Miren, la conclusión así más que pudiéramos llegar es que el apóstol Pedro les dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, hablándole a aquellos que obedecieron al Señor, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, todos somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eso todos somos nosotros. ¿Qué harás tú de Jesús, llamado el Cristo? Es la invitación. Aquellos amigos, familiares, si acaso hay algún familiar, al caso algún conocido que pueda de casualidad oírme por el Facebook o por YouTube, no sé, ¿verdad? Quiera Dios, ¿verdad?, que escuche esta exhortación, de una lección, una breve lección de qué vamos a hacer, qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo. Si Él hizo todo para que tú te salvaras, si Él se despojó de su divinidad y vino y sufrió el oprobio, sufrió la muerte, todo lo que le hicieron a Él, se burlaron, le escupieron, le pegaron, le golpearon en la cara, en la cabeza, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y luego lo
tiran al suelo y clavan su mano en la cruz con un clavo, y luego el otro brazo, y luego los dos pies juntos, y luego levantan aquella cruz y lo ponen allí en el pozo que ya estaba preparado para que quedara pendiente allí y que la gente lo viera, ¿verdad? Para que no cometieran las faltas que aquel, según ellos, había cometido. Todo eso hizo por nosotros. ¿Qué harás tú de él? La palabra de Dios es la invitación. El Señor está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, 31. Es la invitación que hace el Señor. La palabra, la predicación es la invitación. Pero vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno 243. Ahora no tenemos el PowerPoint, o no sé cómo se llama esto, ¿verdad? Pero hay algunos himnarios que se repartieron por ahí y vamos a unir nuestras voces cantando este himno. La invitación es la predicación de la palabra. Jesús, yo te amo. ¿Qué voy a hacer de Jesús el Cristo? ¿Qué vas a hacer de Jesús el Cristo? Vas a cantar: Jesús, yo te amo. Y amar es amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas.